vamos a ver dermatosis virales. Las enfermedades virales tienen muchas características muy importantes porque ya dentro de la consulta nosotros nos damos cuenta por qué sucede esto. El virus es intracelular, un parásito intracelular estricto. Ya hemos visto cuánta lata nos ha dado este nuevo virus. Interfiere en el material genético, son virus que pueden ser DNA o RNA. Sintetizan nuevos viriones a partir de este material genético, que es nuestro material genético. Producen latencia, es decir, se quedan guardados y van a poderse reactivar en cuanto nosotros tengamos una disminución de las defensas, ya sea locales o ya sea sistémicas. Los virus se dividen en dos, el DNA virus y el RNA virus. El papovavirus, herpes tipo 1 y 2, varicela zoster, Epstein-Barr, ortopoxvirus, parapoxvirus y parvovirus. El RNA virus son los paramyxovirus, togavirus, picornavirus, retrovirus y actualmente los arbovirus como Zika, dengue, etc. ¿Qué mecanismos de defensa tenemos en la piel? Muchas de las dermatosis virales van a ser en la piel. Los mecanismos que tenemos es la integridad de la piel. Si yo tengo unos labios que me estoy chupando constantemente, que están fisurados, hace frío y se me resecan, entonces puedo reactivar el virus que a lo mejor ya tenía yo inactivo, que es el herpes tipo 1. La resistencia genética, esto es también interesante, es decir, podemos tener a lo mejor papilomavirus algunos pacientes y algunos pacientes no van a tener papilomavirus nunca, pero eso es por una resistencia que ya traemos genéticamente. Pero igual, algunos pacientes podrán tener su novia herpes y no te voy a besar porque me vas a contagiar. Aunque estén hablando, se podría contagiar y sin embargo no se contagian. Entonces la resistencia genética se encarga de que no tengamos estas lesiones virales o tengamos diferentes dermatosis. La producción local de interferones, que es lo que hace un medicamento que se llama imiquimod. O sea, nosotros normalmente producimos interferones. Si ponemos imiquimod, vamos a producir más interferón y podemos lograr disminuir al virus. Y también depende de nuestra inmunidad celular innata y de la humoral o tardía. El papilomavirus es el más común, es muy temido justamente porque produce cáncer. Es un grupo viral que no se cultiva in vitro ni es detectable a veces serológicamente. Actualmente ya se están haciendo algunas hibridaciones, tienen un intenso tropismo en piel y en mucosas y bueno, el genoma se va a encontrar, ¿se acuerdan? En las capas de la piel, en la de hasta abajo que es germinativa, se va a encontrar en la capa basal y los viriones en las capas superficiales, por eso son contagiosos. El virión se va a quedar en alguna superficie y alguien que toque esa superficie va a contagiarse. Hay más de 100 serotipos, el oncogénico es el 16 y 18, existe solamente vacuna para estos dos y el curso puede ser natural y decir, bueno, yo ya me curé y no me hice nada, bueno, qué bueno. Fue una respuesta a tratamiento impredecible. A veces podemos ponerles nitrógeno líquido, les podemos electrofulgurar, podemos poner imiquimod y sin embargo estos pacientes no responden a los tratamientos. Siguiente. Tenemos el primer ejemplo clínico que son las verrugas vulgares, que son neoformaciones de aspecto papilomatoso, son redondas, pueden ser grisáceas y tienen un leve puntilleo que son microtrombosis que provocan en la piel. Entonces estas son una exageración en un paciente inmunosuprimido por enfermedad renal crónica. Otro más, un paciente que tiene verrugas periunguiales que son muy difíciles de tratar. ¿Por qué? Porque aquí está la matriz de la uña y la matriz tiene una capa basal muy activa. Entonces por eso estas son más difíciles de tratar. Nuevamente, verrugas virales y el paciente va a decir es que tengo mezquinos. No importa, el chiste es que ustedes sepan que estas son verrugas vulgares. Verrugas filiformes cuando estas tienen aspecto de estalactitas, si las han visto en las grutas. Cuando son más picuditas, estas generalmente con electrocirugía les va bastante bien a los pacientes, pero aparte tenía otras verrugas vulgares en mejilla y verrugas planas, o sea tenía todas las variedades. Las verrugas planas pueden ser hipocrómicas, pero también pueden ser hipercrómicas, entonces no se vayan a confundir. Hay pacientes que pueden tener acné y verrugas planas, entonces hay que observarlos con la lupa para poder distinguir. Ella solamente tiene verrugas planas. Es importante
Destacar que el fenómeno de Koebner está presente. El fenómeno de Koebner o isomórfico es cuando hacemos un traumatismo y nos sale una nueva lesión. ¿Por qué le señalo esa? Porque ella se depilaba con pinzas. Al hacer una lesión microscópica se mete el virus y hace una nueva lesión. Fenómeno de Koebner o isomórfico. Siguiente. Verrugas plantares o en mosaico son cuando encontramos muchas verrugas en el pie y todas estas se juntan. Estas son muy difíciles de tratar porque está muy gruesa la capa, de por sí es gruesa la capa de la planta y de los pies. Bueno, con estas verrugas es como más difícil dar tratamiento, pero sin embargo les va bastante bien con criocirugía. Les iba a aclarar que el fenómeno de Koebner no solo es privativo de las verrugas, hay otras dermatosis que lo tienen, por ejemplo la psoriasis, el vitiligo, etcétera. Esta es una verruga vulgar, no podemos hablar de condiloma porque no estamos hablando de vegetación. El condiloma es una vegetación y ya lo vimos en otras diapositivas. La siguiente. Este es un condiloma. Estamos hablando de una vegetación, es una enfermedad de transmisión sexual. Observemos cómo está abarcando toda la superficie de salida del glande y eso hace que no salga totalmente el pene y entonces tenga dificultad para orinar el paciente. Este es un condiloma ya con un carcinoma epidermoide en una mujer. Vean ustedes un condiloma gigante de Buschke-Lowenstein que hizo un carcinoma epidermoide. Siguiente. Podemos verlos también perianal, a veces son producto de maltrato y abuso infantil y a veces es por rascado o finalmente tenemos que investigar si quien cambia los pañales del niño no tiene verrugas y también se está contagiando. No siempre es maltrato, no siempre es abuso y esto puede ser un problema legal si nosotros hablamos de más. Entonces hay que tener mucho cuidado al explorar a estos niños y hacer las preguntas pertinentes, revisar a los papás o el cuidador del niño para ver que no tengan verrugas y de ahí también se estén contagiando. Vean cómo estas pueden estar muy escondidas y son papilomas, son vegetaciones en los ojos. Estos hay que mandarlos con el oftalmólogo para que todo este papiloma lo quiten. Esto no es normal que se salga esta neoformación del ojo. Siguiente. ¿Qué tratamientos? Hay muchísimos tratamientos para papilomavirus. El chiste es elegir el que el paciente realmente le acomode como tratamiento, porque también depende del precio. Y Imiquimod está más o menos en 2,000 pesos la caja con unos sobrecitos súper chiquitos que tienen ahí una miseria de crema, pero podemos hacer algunas fórmulas magistrales. Por ejemplo, la vaselina le pueden poner 100 gramos y 17 gramos de ácido salicílico y puede servir para verrugas plantares, pero pueden subirle hasta 27%. Actualmente todavía hay fórmulas magistrales en Botica La Moderna, aquí en Toluca, y las pueden mandar a hacer con ellos. Combinaciones con ácido láctico, eso ya lo pueden observar en el libro, lo podemos hacer con 10 de ácido láctico, 17, o poder comprar los medicamentos. Los medicamentos se llaman Quinord, se llaman Duofilm y se llaman Duoplant, que son los nombres comerciales. El Imiquimod se llama Aldara, lo podemos usar y esto habitualmente lo usamos en verrugas planas, en verrugas vulgares y también lo podemos usar en condilomas. Podofilina es el antiguo tratamiento que se daba para verrugas perianales y condilomas. Sigue usándose porque la verdad es que todas estas combinaciones a veces están escasas, entonces podemos usar podofilina, el nombre comercial se llama Condil. Podofilotoxina también salió del mercado, no la hemos encontrado con tanta frecuencia, pero se llama Wartec. La criocirugía, pues hoy por hoy es como que lo que más usamos, les va mejor al paciente, podemos hacer varias sesiones. El chiste es pedirle al paciente que no se desespere porque depende de sus defensas que él se cure. Si sus defensas no quieren, no se va a curar, porque él no sabemos cuál sea su calidad genética para este tipo de verrugas. Se hace también radiocirugía y electrocirugía, pero con más frecuencia, creo, la criocirugía es mucho mejor. Ahora vamos a hablar del herpes virus, que también es muy común, contiene un DNA bicatenario y lineal, tiene una replicación intranuclear y tiene una fase de latencia, este es el que más latencia tiene, que se reactiva dependiendo de las condiciones de huésped, ya hablamos de eso al principio. Siguiente.
El 80% de la población ya tenemos anticuerpos o tienen anticuerpos para herpes simple. Los humanos somos el único reservorio, hay tipo 1 y tipo 2, el tipo 1 son bucofaciales, el tipo 2 anogenitales. Sin embargo, dadas las características de la población, de las relaciones sexuales que se tienen, a veces podemos encontrar tipo 1 en región genital y tipo 2 en región oral. Entonces esto es importante por el tipo de relaciones sexuales que haga el paciente. Presentes también ganglios sensitivos en la saliva y en secreciones genitales, entonces es muy importante porque es muy contagioso. Siguiente. Podemos observar los herpes virus faciales y vean qué bonito porque observamos las vesículas y nos damos cuenta que están en una base eritematosa como lo describe el libro y parece un racimo de uvas. Entonces así está bien padre el diagnóstico, pero si nada más vemos una exulceración tenemos que hacer otros diagnósticos diferenciales. Siguiente. Otro más que tenía una dermatosis en espejo porque empezaba aquí y se pegaba y se contagiaba hasta que se diseminaba. Sigue siendo herpes simple, no es un herpes zóster. Siguiente. Un herpes simple que empezó como una dermatitis del área del pañal. Si tenemos una dermatitis hay un cambio en la integridad de la piel y entonces el paciente agregó estas lesiones. No tenía ninguna otra como para pensar en varicela y aquí hacemos diagnóstico. ¿Por qué? Porque son lesiones varioliformes. Entonces tenemos este herpes diseminado en el área del pañal. Otro más, también por eso los fotografiamos, bonito, en racimo de uva, le ardía, puede tener un prodromos, les arde, les puede doler, les puede dar comezón o prurito y entonces están presentes las vesículas. Uno que se llama panadizo herpético y que también puede ser del labio para el dedo. Cuando se chupan los dedos, vean ustedes cómo si hay engrosamiento de la cutícula o hiperkeratosis cuticular y observamos el panadizo herpético. Otro más que puede confundirse con una dermatitis diferente porque está como muy violáceo, pero vean aquí la varioliforme nos va a dar el diagnóstico. Está únicamente localizado aquí, no se va para alguna rama ni se va hacia abajo, herpes simple. Otro más que también puede confundirse con herpes zóster porque está en la espalda, pero tenemos una lesión aquí y esta lesión acá, que están tomando un ganglio sensitivo y podemos confundirlo con herpes zóster. Tomamos serología, pero fue un herpes simple tipo 2. Siguiente. Uno más que puede estar cerca de ombligo y también podemos decir, bueno, pero ¿por qué se va para acá? Igual tomamos serología y es un herpes simple. La importancia de tomar serología es nada más para descartar que después vayan a hacer neuralgia posherpética, que es más común en el herpes zóster. Uno más, ya con impetigo, vean ustedes cómo afecta la mucosa nasal. Se empieza aquí y se puede afectar la mucosa nasal. Costras hemáticas, costras melicéricas, ya empieza con el impetigo. Tenemos más lesiones acá, acá. Otra más en el ojo, perdón, la foto está un poco borrosa, pero era para que vieran la vesícula encima del ojo de un herpes simple. Un herpes simple, este es del libro, realmente no nos llegan casi a los dermatólogos los herpes porque los ven más los urólogos, pero bueno, aquí tenemos lesiones acá, acá, no es zóster, aunque esté más diseminado, pero es un herpes simple. ¿Qué tratamientos tenemos que darle? Bueno, ya vamos a empezar con tratamientos y es muy importante que los conozcan. Los fomentos sulfatados es de lo que más ocupamos, se puede llamar domeboro, dalidome o polvos de alibur. Los diluimos en 1 litro o 2 de agua y ponemos fomentaciones. Las fomentaciones es que tomen una gasa bien humedecida y la pongan sobre la lesión y esto es un efecto secante. Sulfato de cobre tiene una característica que es como antibiótico y tiene un efecto antiviral muy ligero. Entonces lo podemos usar nada más como para hacer un polvo secantes. Podemos usar el polvo de soya o soyaloid, que particularmente no me gusta porque es un poco desagradable la consistencia, pero se puede usar, son 4 cucharadas en 1 litro de agua. Estas son tibios y a veces los pacientes mayores lo aceptan mejor porque son tibios. Los fomentos sulfatados generalmente son a temperatura ambiente. Debemos, y es muy importante, dar analgésicos porque esto puede dar un dolor tipo ardoroso, entonces es importante el analgésico que ustedes deseen. Aciclovir 200 miligramos 5 veces al día.
Valaciclovir 2 veces al día o ribavirina también 2 veces al día, o sea, tienen para escoger. Nombres comerciales: cicloferón, Rapivir y ahí se me fue, pero es ribavirina y esa casi no se usa, pero pueden, si es lo único que tienen, la podemos usar 2 veces al día. La varicela zoster es un DNA virus, existe una sola especie. La varicela es la prima infección y afecta a niños entre los 2 y 10 años de edad, y adultos en el 20% pueden desarrollar neumonía y encefalitis. En embarazo rara vez va a haber complicaciones fetales graves y hay epidemias en primavera y otoño. Más o menos los vamos viendo, cuando empiezan a llegar 1 o 2 de varicela ya sabemos que es época de varicela zoster. Vean ustedes la varicela en un adulto. Estas lesiones varioliformes son las que les digo que es muy importante en estas enfermedades, porque puede haber enfermedades ampollosas. Si no encuentran esta lesión, entonces piensen en otra enfermedad ampollosa. Vean nuevamente y nos da el diagnóstico, porque acuérdense que esta es polimorfa, podemos tener vesículas, podemos tener costras hemáticas o varioliformes, podemos tener lesiones de aspecto papular, en fin, es polimorfa. Siguiente. Una más, que el libro de Amado Saúl les va a decir que se observa como un cielo estrellado, y pues sí, de lejos sí parece un cielo estrellado. Siguiente. Un paciente que ya habíamos visto en lesiones elementales, en donde vean ustedes cómo hace plastrones, literalmente, hace pústulas a partir de las vesículas. Siguiente. Vean ustedes la diseminación. El paciente no tuvo ninguna complicación, estuvo internado 8 días en el hospital, y sin problemas, sin complicación de neumonía ni encefalitis. Siguiente, pero vean ustedes el plastrón, todas estas son pústulas, todas sobre piel eritematosa. Vean nuevamente este aspecto de vesículas pustulosas, pues, que vean el contenido. Entonces aquí sí había que darle fomentos en grandes cantidades. Y la última lesiones que empezaba con eritema, y algunas que ya se empezaron a hacer más las vesículas de contenido sanguíneo. Una más que ya estaba pasando la varicela, porque dijo no se me quita este acné, porque solamente le salió en cara y cuello, pero pues no era acné, en realidad era una varicela. Vean ustedes. Si tenemos duda, entonces le pedimos al paciente que abra la boca, y si tiene lesiones en la lengua o en las mucosas yugales o los carrillos, podemos pensar en varicela. Si seguimos teniendo duda, veámosle piel cabelluda y es varicela. Siguiente. Estas, por ejemplo, pueden ser lesiones muy pequeñitas y observarlas como varioliformes. Luego hacen la cicatriz, pero eso depende de cada paciente, se rasquen o no se rasquen, hacen cicatriz. Y vean ustedes cómo puede ser muy leve en pacientes que están vacunados. Este es mi hijo. Yo estaba vacunado, pero sin embargo tuvo varicela. Siguiente. El herpes zóster es una reactivación de la varicela. Entonces llega el paciente y dice, pero es que yo no me acuerdo si me dio varicela o sarampión. Eso no lo vamos a saber, pero si tiene herpes zóster es que tuvo varicela de pequeño. Entonces hay que explicarle que es una varicela chiquita, porque solamente va a afectar un dermatoma. Hay existencia de esas lesiones varioliformes que les digo que pueden estar regadas por otro lado. Esto puede darnos o sospechar inmunosupresión. En mayores de 50 años hay neuralgia posherpética y el zóster va a contagiar varicela. Por ejemplo, esta paciente la estábamos tratando por una queratosis actínica. Al día siguiente me dice, doctora, estoy muy inflamada. Sí, señora, es normal por el imiquimod. No, estoy de más inflamada. Entonces le dije, mejor la veo. Entonces la vemos y observamos estas vesículas y hizo un herpes zóster trigeminal. Entonces podemos inmunosuprimir con imiquimod y que desarrollemos estas lesiones. Vean ustedes la vesícula bien formadita, porque la vimos al día siguiente que le apareció. Siguiente. Y una más. Otro paciente con herpes zóster, y vean ustedes la afección ocular tan importante. Es muy importante darle tratamiento porque es un paciente mayor de 60 años. Si el paciente tiene dolor después de 3 meses, se considera neuralgia posherpética. Siguiente. Vean cómo buscamos también estas vesículas. Estas son las que debemos de buscar en varicela, pero también en el herpes pueden aparecer. Una más, que toma toda esta rama lumbosacra
y toma todo esto. Vean ustedes cómo es muy largo, entonces ellos no saben qué les está pasando, les arde mucho, les están saliendo vesículas y ahorita ya costras, y es muy doloroso. Otro paciente mayor de 60 años y que quedan con esta secuela de neuralgia. Uno más que son los niños, afortunadamente ellos no quedan con neuralgia, pero vean ustedes cómo pueden afectar una rama de lumbar y de sacra. Uno más que solamente me enseñaba esto. Esa es la importancia de decirle al paciente, no, necesito que se descubra, porque me decía, es que nada más tengo esto, no tengo más cosas. Pero vean ustedes cómo es un herpes zóster, y es a la diferencia que yo hubiera pensado que fuera solamente un herpes simple. Aquí están las lesiones. Siguiente, una niña con un herpes zóster axilar, puede afectar cualquier topografía. A la niña le dio varicela a los 2 años, a los 4 años ya tenía el herpes. Uno más que también parecía herpes simple, porque podemos observar nada más aquí, pero porque aquí, a ver, descúbrase. Este paciente me lo mandaron de urgencia, me dijeron, no, es que una mordida de araña, así como no, ahí está, es un herpes. Entonces hay que descubrir al paciente para que nosotros lo podamos observar bien. Otro más que es otra anécdota que me decía una internista, te juro que tú no tienes estas fotografías. Se quemó con un azotador, es un jardinero, ok, voy a verlo. Y entonces veo la quemadura, pues claro, está tomando el dermatoma. Oiga, señor, ¿y tuvo vesículos antes? Sí. ¿A poco el azotador le caminó? No, ese nada más me cayó encima. Pues claro que no. Entonces, deben de hacer un buen diagnóstico, hasta a veces nos engañan los pacientes. Entonces, bueno, ya me puedo burlar de mi amigo cuantas veces pueda. Siguiente. Las dermatosis virales tienen un diagnóstico prácticamente clínico, o sea, realmente no podemos hacer mucho. Podemos hacer citología vesicular, la verdad es que yo nunca he hecho porque no tengo un histotecnólogo a mi lado y que me diga, sí hay células gigantes multinucleadas, y que nos digan es un diagnóstico de SANC positivo, pero sí podemos hacer serología y eso nos ayuda un poco al diagnóstico. El tratamiento puede ser sintomático porque muchas veces ya llegan como el paciente que les platiqué del azotador, entonces realmente ahí ya no se hizo nada, quedó con neuralgia posherpética. En casos graves o complicaciones, por ejemplo, de varicela zóster, damos aciclovir a 10 miligramos por kilogramo por 7 días IV. La dosis, porque se las vamos a preguntar en examen, para herpes zóster es 800 miligramos 5 veces al día por 7 días. Valaciclovir 1.5 gramos al día o 500 miligramos cada 8 horas. Y lo más importante, los analgésicos. Posteriormente pueden dar analgésicos para la neuralgia, pero lo ideal es que se inicien analgésicos en ese momento. Y fomentos, recuerden también los fomentos. Les voy a hablar un poco de mononucleosis infecciosa, aunque esto luego no viene en el examen, pero es importante que la conozcan. La mononucleosis infecciosa o enfermedad del beso es por virus Epstein-Barr, infecta los linfocitos y forma linfocitos atípicos. Si ustedes toman una biometría hemática, pueden y hacen un frotis de sangre periférico, pueden encontrar linfocitos atípicos. Entonces, muy importante esta enfermedad. El contagio, por eso se llama por el beso, es contagio por saliva, inicia con una faringoamigdalitis y linfadenopatías. Puede haber linfocitosis y linfocitos atípicos. Hay que hacer un frotis para nosotros encontrar al virus, y el tratamiento puede ser sintomático. Este es un ejemplo de mononucleosis infecciosa que está complicada. Si inicia con una faringoamigdalitis, lo más común es que el médico diga, bueno, le voy a dar ampicilina o amoxicilina, que en su caso está bien porque es lo más frecuente. Si se lo dan a una mononucleosis, hace una farmacodermia. Vean ustedes una farmacodermia de tipo papular. Habitualmente esto no lo van a encontrar. Lo que ustedes van a encontrar en la mononucleosis son los ganglios sumamente inflamados y una faringoamigdalitis. Si encuentran esto, ya está complicado. Siguiente. La pityriasis rosada de Gibert es producida por herpes virus tipo 7, es frecuente en invierno y primavera y la suelen confundir con varicela. Ahorita vamos a ver que no tiene nada que ver con varicela. Afecta a adolescentes y el diagnóstico es clínico con el medallón heráldico, que es el primero que le sale, y el tratamiento es sintomático. Vean ustedes, un medallón heráldico es aquella lesioncita que les dije que era eritema y escama y que puede estar formando como un anillo. Siguiente.
aquí está, con más detalle, es eritemato escamosa. Si ustedes me dicen, no doctora, eso parece psoriasis, órale, psoriasis, pero no varicela. Siguiente, por la placa eritemato escamosa. Aquí tenemos una menos notoria, pero hasta abajo sí tenemos lesiones más eritematosas. Y una que me llegó al hospital que estaba muy diseminada, y observen cómo con esto pudimos hacer diagnóstico y pudimos darlo de alta porque era una eritrodermia por pitiriasis rosada de Gibert. Vean, esto nos hace el diagnóstico, pero él hizo una eritrodermia, era muy sensible al virus. Una más en la espalda. El molusco contagioso también lo van a ver con más frecuencia. Antes que nos pasemos a molusco contagioso, la pitiriasis rosada también es de invierno y puede ser de primavera. Entonces, por eso se llega a confundir con varicela. Pero vean que no hay vesículas, es eritema y escama y el medallón heráldico, porque casi siempre le sale uno al principio de la enfermedad. Bueno, ahora sí, con molusco contagioso es una enfermedad que van a ver más frecuentemente. Es tipo 1 y tipo 2, es el más grande. Es un poxvirus y el contagio es por inóculo directo, es muy contagioso. Lo más común es que nosotros preguntemos, ¿su niño nada? ¿Por qué? Porque al nadar quitamos, acuérdense, integridad de la piel. Entonces, la integridad de la piel es una defensa para los virus. Entonces, al quitarla, se pueden inocular. Afecta más a los niños, pero en los adultos se considera una enfermedad de transmisión sexual y últimamente es muy frecuente. En el VIH los moluscos son gigantes y tenemos que hacer diagnóstico diferencial con histoplasmosis hasta con criptococosis. Y en la biopsia vamos a encontrar una hiperplasia lobulada y cuerpos de inclusión que corresponden al virus, es muy grande el virus. Lo ideal es que le hagamos criocirugía o extirpación directa, pero sin anestesia para no hacer contagio del virus. Vean ustedes en un paciente masculino, observamos todos los virus. Estos son lesiones de aspecto papuloso, son redonditas y tienen en el centro una umbilicación, o sea, como que se hunden, como que tienen un ombliguito, ¿ok? Y pueden afectar, o regularmente afectan la zona vellosa, pero pueden afectar otras zonas, por ejemplo esta, en un niño donde estaba muy diseminado el molusco. Vean cómo son lesiones, a veces pueden unirse, a veces pueden llegar a aparecer pústulas o ya están rascadas o pueden estar impetginizadas. El molusco también es frecuente en la dermatitis atópica. Acuérdense que es un problema de barrera en la enfermedad de la dermatitis atópica. Vean ustedes, ya la veremos después, la dermatitis. Y volvemos a ver esta unión de las lesiones. Estas no se le va a olvidar, son muy lisitas, no son verrugas, estas son lisitas y tienen una umbilicación central. No necesariamente, algunas están lisas. Siguiente. Veamos la umbilicación para que se emocionen, que esto es lo más típico, pero no siempre llegan así, a veces llegan solamente eritematosas. Pueden afectar los párpados, estas son muy difíciles porque tenemos que quitarlas y en los niños pues no es tan fácil decirle al papá que le vamos a dar un tijeretazo o podemos ahí inyectar porque el paciente no se va a dejar. Siguiente. Vean lesiones un poquito más grandes, pero siguen siendo más comunes en los niños, ¿de acuerdo? Ah, no, esta es del herpes que habíamos visto, se me fue. Bueno, creo que esto es todo de enfermedades virales, ya todas las dudas y preguntas a sus maestros de clínica. Gracias.